Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio aquí en el podcast o en el canal de YouTube donde estés escuchando. En el día de hoy les traigo un capítulo en el cual vamos a estar haciendo una introducción o un acercamiento a las bases de lo que es conocido como coaching ontológico. Vamos a compartir en este espacio juntos que vamos co-creando para hablar qué es la ontología del lenguaje y por qué hablar no es un acto inocente. Empecemos. La ontología del lenguaje es una derivación, una rama de la filosofía que estudia al ser humano específicamente y a sus condiciones como tal, postulando al lenguaje como factor fundamental en la diferenciación del ser humano de otros seres biológicos, y también postula al lenguaje como una vía esencial para conocer profundamente cómo está conformado el ser humano. El lenguaje, a lo largo de la evolución humana, se ha constituido en un modo de expresión que nos permitió describir todo cuanto observábamos. También nos permitió expresar lo que sentíamos o lo que pensábamos. Y nos permitió ponerle nombre, conceptos y desarrollar teorías, poder argumentarlas, poder también derribarlas, todo a través de un lenguaje descriptivo. A raíz de esto podemos decir que durante muchos años el lenguaje ha jugado un rol pequeño o casi nulo en la constitución del ser humano. Solamente se remitía a la función descriptiva de las cosas que nos rodeaban. Con los avances de la era y la evolución del conocimiento, hemos logrado, también como humanidad, utilizar el lenguaje con propósitos más trascendentales. A esto se lo debemos a las áreas como la psicología, la antropología, la sociología y la lingüística. Todas estas disciplinas, todas estas corrientes del pensamiento hicieron sus contribuciones y empezaron a utilizar este acto del lenguaje para describir al ser humano. Hace solo algunas décadas atrás comienza a cobrar un poco más de relevancia y mucha más expansión la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje postula justamente al acto de comunicarnos, de hablar, como una acción generativa, que genera algo, y no solo como algo meramente descriptivo. Y ahí, un bombazo a la mente. El hablar no solo describe, el hablar crea realidad, modela el presente, diseña el futuro. Hay todo un campo de aplicación en este ámbito del lenguaje que lo tenemos adquirido y naturalizado y que pocas veces se pone, en relevancia de que el lenguaje puede abrirnos posibilidades, puede disponernos a crear realidades a través de lo que uno dice, declara, propone, pide, etc. Y aquí se vienen fuertes declaraciones. Hablar es hacer, hablar es accionar. Cuando hablo, estoy creando realidad, porque cuando hablo puedo declarar algo que aún no existe, pero que podría existir. Puedo también decretar cosas, puedo afirmar alguna situación comprometiéndome a la veracidad de lo que estoy diciendo. Puedo también al hablar validar algún compromiso, alguna promesa que estoy haciendo. Y fíjense que todo esto habita en el futuro, todavía no existe. Entonces, según lo que yo digo, es también el mundo que puedo estar creando futuro. Que ese mundo puede ser posibilitador o puede ser limitante. Imagínense si yo en mi hablar genero acciones y esas acciones de mi hablar implican un compromiso con otra persona y no cumplo ese compromiso. Me abre quizás a un campo futuro en el cual la persona no va a confiar en mí. Entonces eso también es acción. Entonces, sosteniendo este postulado, no solo nos permite hablar sobre las cosas, sino que el lenguaje hace que sucedan cosas. El lenguaje crea realidades, modela nuestra identidad y el mundo en el cual vivimos. Entonces acá se abre una nueva conversación en la que el ser humano no es de una forma determinada ni permanente. Somos sujetos
que estamos condicionados por factores biológicos, históricos, sociales y culturales, y que aún adentro de este marco de condicionamiento tenemos posibilidad de participar en el diseño de nuestra propia forma de ser, de nuestro propio estilo de vida. Entonces aquí se abre un espacio de posibilidad que será más amplio o más angosto en la medida en que tengamos la capacidad de volvernos observadores de esos condicionantes y transformadores del observador que estoy siendo. Vamos a profundizar un poco más en esta idea. El papel del observador. ¿Quién es el observador? Yo, observando. Vos, observando. El de al lado, observando. Por nuestros condicionantes biológicos no podemos captar la realidad tal cual es. Tenemos limitaciones biológicas, o sea, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestra capacidad de ver energía. Con esas limitaciones, nosotros no podemos tener un acceso a lo que es, porque hay un montón de cuestiones de la realidad circundante que se escapan de nuestra capacidad de percibirlas. Entonces, lo que nosotros seremos como observador será un recorte y a eso le vamos a llamar percepción. Entonces, no podemos decir cómo son las cosas, sino que podemos decir cómo creo yo o cómo interpreto yo o qué veo yo de las cosas. Y muchas veces esto es una trampa muy recurrente en el lenguaje, porque las personas solemos escondernos atrás de lo que estamos diciendo. Entonces, cuando nosotros nos escondemos atrás de lo que estamos diciendo, estamos dejando muy diluida esta cuestión de que lo que nosotros estamos diciendo es nuestra percepción y no es la realidad. Entonces, ¿cuándo caemos en esta trampa? Cuando, por ejemplo, hablamos en tercera persona. O, por ejemplo, decimos, a uno le cuestan los cambios. Cuando en realidad a mí me cuestan los cambios y puede que a la persona que está al lado mío no le cuesten los cambios. Entonces empezamos a hablar de generalidades o a hacer afirmaciones de recortes de la realidad que hago yo como observador y que pueden ser diferentes a la que hace mi colega, mi hermana, mi pareja, otro observador. Entonces, para ir pasando en limpio las ideas, vamos a dejar esta base asentada aquí, que no sabemos cómo son las cosas, solo cómo las observamos. Vivimos en mundos interpretativos, que no tenemos los recursos biológicos para captar la realidad tal cual es. Que nosotros no podamos conocer las cosas tal cual son no implica negar la existencia de eso que no podemos conocer a través de nuestros recursos biológicos. Y para citar un ejemplo, la energía. Por ejemplo, nosotros no tenemos los recursos biológicos de ver la energía, o hay gente que sí, que las va desarrollando, porque eso también se puede ir ampliando nuestra capacidad de percepción, pero eso no implica que la energía no exista. Dime qué observas y te diré quién eres. Aquí es donde vamos haciendo énfasis en que el lenguaje no es inocente. Toda proposición, toda interpretación abre o cierra posibilidades en la vida, habilita o inhibe determinadas acciones. Podemos movernos, nosotros desde el observador actual que somos, a interpretaciones que son más generativas, que significa que pensamos la situación desde otras miradas que justamente nos abran o nos habiliten otras acciones que en el presente las tenemos limitadas. Entonces, cuando nos movemos a interpretaciones más generativas, también nos cambia el horizonte de posibilidades. Me someto a una observación más profunda de quién estoy siendo, qué observador de la realidad estoy siendo, y si eso me está expandiendo o me está limitando mis posibilidades claramente en función a algo que yo quiero en el futuro. Nosotros somos seres que estamos permanentemente haciendo juicios y juzgando lo que nos está sucediendo porque tenemos muchísima necesidad de entrar al futuro con menos incertidumbre. Entonces, cuando es una persona que necesita tener todo establecido ya, todo controlado, o que tiene la tendencia a apresurarse a realizar muchos juicios, nos puede estar revelando que en el fondo hay un temor muy profundo al futuro, a lo que está por venir, a no poder controlar lo que está ahí más adelante, que ese más adelante puede ser 2 horas, 1 mes, 1 año o tu visión para el resto de tu vida. Entonces, siempre estamos haciendo juicios de futuro,
juicios de posibilidades. Cuando nos acontece una situación, es automático nuestro pensamiento que pienso, esto que está sucediendo, ¿cómo me afecta a mí en el futuro? ¿Me abre posibilidades? ¿Me las cierra? Entonces, en función de esa interpretación que yo hago, también voy a emocionar. Si yo juzgo que esta situación me abre posibilidades, me voy a conectar con el entusiasmo. Pero si yo creo que me va a generar una complicación en mi orden y yo no quiero cambios, me va a despertar quizás la emoción del nerviosismo. Entonces, esa emocionalidad también va a estar condicionando el horizonte de posibilidades que voy a estar viendo con esta situación que se presenta. Y aquí abrimos otra línea más que tiene que ver con el lenguaje y que es otro principio de la ontología. Y es que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera el ser. Voy a ejemplificar esto. Si yo soy una persona que cuando me dicen algo que no me gusta, me enojo, yo me gano con eso una etiqueta de que soy una persona que me enojo cuando me dicen algo que no me gusta. ¿Qué pasa si yo veo eso y asumo y digo, sí, realmente me re molesta cuando me dicen lo que tengo que hacer? Y empiezo a observar, a bucear en la profundidad de mi ser, qué es lo que se me está jugando en contra, y decido cambiarlo, hacerlo distinto. Entonces, cuando viene alguien y me dice lo que tiene que hacer, yo respiro profundo y digo, ok, por algo me lo estará diciendo, voy a hacer el intento de ponerme a disposición de la persona de lo que me está pidiendo. Diferentes conversaciones que podemos tener. Si yo sostengo ese cambio de actitud en un tiempo, va a llegar un momento que a mí esa etiqueta de mi ser, de que soy enojona cuando me dicen lo que tengo que hacer, se va a caer. Entonces, la acción moldeó mi ser. Voy a ir a un ejemplo más sencillo que siempre lo traigo, pero me parece muy ilustrativo, que tiene que ver con la puntualidad. Si yo soy una persona que llegó tarde a todos lados, posiblemente si alguien tiene que coordinar una cita conmigo, tenga en cuenta de que soy impuntual y tome determinadas acciones para coordinar conmigo porque esta característica de mi persona, de mi ser, que me hace impuntual, puede generar alguna complicación en una reunión, por ejemplo. ¿Qué pasa si esa complicación en la reunión me trae muchas consecuencias? Y yo declaro para mi vida este cambio. Y digo, voy a ser puntual, voy a llegar más temprano. Y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, y yo llego temprano a todas las citas que me marcan. Esa etiqueta de impuntualidad se desvanece. Mi entorno empieza a dejar de creer de que soy impuntual porque mis acciones se están asentando en lo contrario. Entonces yo puedo hacer una transformación de mi ser a partir de cambiar determinadas acciones. Y estos son ejemplos sencillos, pero podemos hacer profundas transformaciones en nuestro ser a partir de hacer un cambio en nuestras acciones. Nuestras acciones no solo revelan cómo somos, sino que también nos permiten transformarnos y ser diferentes. La acción no es solo una manifestación de un determinado ser que se despliega en el mundo, sino que también es la posibilidad de que uno mismo se trascienda y sea alguien diferente. Bueno, ya vamos llegando al final de este episodio, entonces vamos a sentar y a afirmar algunas ideas fuerzas. El lenguaje no solo describe o expresa, sino que el lenguaje crea realidad. ¿Cómo crea realidad? Cuando hacemos promesas, pedidos, declaraciones, decretos. Cuando yo decreto que voy a empezar gimnasia el lunes y empiezo gimnasia el lunes, estoy creando mi realidad. Cuando yo hago una promesa de ir a visitar a alguna amiga que hace mucho tiempo que no la veo y no voy, también estoy creando realidad. Entonces, ¿cuánta responsabilidad y cuánto poder tiene el lenguaje como acción cuando quiero diseñar futuro, cuando quiero crear mi propia realidad, cuando quiero asumir el poder personal que tengo para modelar lo que está en mi control sobre mi mundo circundante? Por otro lado, recordemos que no podemos captar la realidad tal cual es, porque no tenemos los recursos biológicos para hacerlo.
La realidad la captamos según la percepción que tenemos en el presente, que esa percepción se puede ir transformando y eso transforma el observador que soy. Otra idea fuerza es que vivimos en mundos interpretativos y estas interpretaciones nos abrirán posibilidades o nos cerrarán posibilidades en nuestra mirada hacia el futuro. Otra idea fuerza es como hago, soy y soy como hago. Si cambio mis acciones, puedo transformarme en otro ser, en un ser que yo quiera ser. Y aquí lo relaciono muchísimo con el capítulo anterior de la filosofía estoica, del camino de las virtudes y cómo está todo tan relacionado. Y qué maravilla tomar conciencia de esto y al menos usar un 10% de toda esta posibilidad que está dentro nuestro. Bueno, con esto llegamos al final del capítulo. Como siempre, mi deseo es, además de traer un marco teórico de la información, es mostrarte otras posibilidades, inspirarte a que puedas hacer algo distinto. Siempre es tu libertad, tu libre albedrío, elegir si vas a hacer un cambio. Y eso es súper respetable. Lo que me interesa a mí en estos espacios de reflexión es que lo que decidas lo puedas decidir a conciencia. Entonces, no podemos intervenir aquello que no vemos. Y ahora que sí lo ves, ¿qué vas a elegir? Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo grande.